En el 5.º año de su reinado, en el tercer mes de la estación de Shemu, día 9, una fecha que los cronólogos modernos sitúan en mayo del año 1274 antes de nuestra era, un faraón de 25 años de edad llamado Ramsés, hijo de Seti, llegó al valle del Orontes, en lo que hoy conocemos como la frontera entre Líbano y Siria, comandando 4 divisiones de infantería y carros de guerra. El contingente egipcio sumaba aproximadamente 20.000 hombres. El objetivo era la ciudad fortificada de Kadesh, un enclave estratégico que controlaba las rutas comerciales hacia el norte de Siria. Lo que ocurriría allí en las horas siguientes se convertiría en uno de los episodios más narrados, más esculpidos en piedra, más repetidos en los muros de los templos de todo Egipto durante los siguientes 3.000 años. Pero para comprender por qué un momento de esa jornada terminaría grabado en las paredes del Rameseo, de Abu Simbel, de Luxor y de Karnak, para entender por qué las inscripciones hablan de un faraón rodeado por miles de enemigos luchando prácticamente solo, necesitamos retroceder. Necesitamos entender quién era este joven monarca, qué mundo había heredado, qué imperio intentaba reconstruir y contra qué fuerzas se enfrentaba en realidad. Porque la historia de Ramsés II no comienza en el campo de batalla. Comienza con una familia sin sangre real que llegó al trono de Egipto apenas 2 generaciones antes. Comienza con un imperio debilitado por décadas de crisis interna. Comienza con un enemigo formidable al norte, los hititas de Anatolia, que durante más de un siglo había erosionado sistemáticamente la influencia egipcia en el Levante. Y comienza con la necesidad imperiosa de un joven faraón de demostrar a sus súbditos, a sus enemigos y quizás también a sí mismo que Egipto había vuelto. Ramsés nació alrededor del año 1303 antes de nuestra era, en el seno de una dinastía recién establecida. Su abuelo, Ramsés I, había sido visir y comandante militar bajo el faraón Horemheb, el último gobernante de la dinastía 18. Horemheb no tenía heredero. Al final de su vida, designó a su general de mayor confianza como sucesor. Así, un hombre que no tenía una gota de sangre real, fundó la dinastía 19. Su reinado duró apenas 2 años, pero su hijo, Seti I, padre de nuestro protagonista, resultó ser un militar excepcional y un gobernante capaz. Seti I heredó un Egipto que aún se tambaleaba por las secuelas de la revolución religiosa de Akenatón, el faraón hereje que, apenas medio siglo antes, había intentado imponer el culto al disco solar Atón, abandonando el panteón tradicional y trasladando la capital a Amarna. Durante su reinado, mientras el faraón construía templos al Atón y componía himnos, las provincias asiáticas de Egipto, territorios conquistados durante el apogeo de la dinastía 18 bajo Tutmosis III, cayeron una tras otra en manos de potencias locales y, sobre todo, en manos de los hititas. El imperio hitita, con su capital en Hattusa, en el corazón de la actual Turquía, había crecido de manera constante a lo largo del 2.º milenio antes de nuestra era. Habían perfeccionado la metalurgia del hierro. Sus carros de guerra eran más pesados que los egipcios, diseñados para 3 tripulantes en lugar de 2, un conductor, un guerrero con lanza y un escudero. Su infantería era disciplinada, su red de alianzas extensa. Durante el reinado de Suppiluliuma I, en el siglo XIV antes de nuestra era, habían extendido su dominio hasta el norte de Siria, arrebatando a Egipto el control de ciudades clave como Kadesh y el reino de Amurru. Seti I dedicó su reinado a recuperar lo perdido. Las inscripciones en los muros de Karnak registran sus campañas en Canaán y Siria,
Con un ejército de 20.000 hombres, reocupó puestos egipcios abandonados, fortificó ciudades, restableció guarniciones. Consiguió una paz informal con los hititas, tomó el control de las zonas costeras del Mediterráneo oriental, avanzó hacia el interior. En una segunda campaña logró capturar Kadesh y el reino de Amurru. Su hijo, el joven Ramsés, lo acompañó en esas expediciones. Aquí la crónica familiar y la formación militar se entrelazan. Ramsés fue nombrado príncipe regente a los 14 años, una edad inusualmente temprana, como si Seti quisiera asegurarse de que su hijo llegaría al trono con experiencia. A los 10 años ya ostentaba el rango honorífico de capitán del ejército. Acompañaba a su padre en campaña. Aprendió logística, táctica, diplomacia de guerra. Aprendió también, y esto es crucial, el valor propagandístico de la victoria militar. Porque Seti no solo conquistaba, grababa sus triunfos en piedra, los proclamaba en estelas, los convertía en narrativa de legitimidad. Cuando Seti murió, hacia el año 1279 antes de nuestra era, Ramsés ascendió al trono a los 25 años. El calendario real registra la fecha precisa, tercer mes de Shemu, día 27, que la cronología moderna traduce como el 31 de mayo de 1279 antes de nuestra era. El nuevo faraón heredó un reino estabilizado, pero no asegurado, porque Kadesh y Amurru, las conquistas de su padre, habían vuelto a caer bajo control hitita. El rey hitita Muwatalli II no había permanecido pasivo. Ramsés entendió que su legitimidad dependía de la continuidad del proyecto de su padre. No bastaba con administrar Egipto. Había que restaurar el imperio. Había que reconquistar Siria. Había que enfrentarse a los hititas y vencerlos de manera decisiva. Y había que hacerlo pronto, mientras el faraón aún era joven y vigoroso, mientras el recuerdo de las victorias de Seti aún resonaba. Los primeros años de su reinado se dedicaron a preparativos. Construyó una nueva capital en el delta del Nilo, Per-Ramsés, la Casa de Ramsés, una ciudad diseñada específicamente como base de operaciones para campañas asiáticas. Estratégicamente ubicada cerca de las rutas hacia Canaán, Per-Ramsés se convirtió en el centro neurálgico del poder ramésida. Allí se concentraban arsenales, cuarteles, graneros. Allí se entrenaban las tropas. Allí residía la familia real, en un palacio de proporciones colosales, rodeado de jardines, templos y barrios administrativos. Las fuentes de la época la describen como un lugar de belleza deslumbrante. Los registros históricos documentan que Ramsés ordenó un gran suministro de armas en el año anterior a su expedición a Kadesh, prevista para su 5º año de reinado. La logística de una campaña militar de esa magnitud era monumental. Había que movilizar 4 divisiones completas, cada una nombrada en honor a un dios principal, Amón, Ra, Ta y Set, equiparlas, alimentarlas, transportarlas a través del Sinaí y hacia el norte por la costa levantina. Cada división incluía infantería, arqueros, lanceros y carros de guerra. Los estudiosos modernos estiman que la fuerza de carros egipcios en Kadesh no pudo ser inferior a 2.000 vehículos distribuidos entre las 4 divisiones, asumiendo aproximadamente 500 por cada una. A esto se sumaban tropas auxiliares, mercenarios Sherdana, cuya presencia está documentada por primera vez en esta campaña, y guerreros nubios reclutados en el sur. Pero Ramsés contaba con otro contingente cuya existencia resultaría crucial, los Nearín. Las fuentes egipcias mencionan este cuerpo de tropas, posiblemente mercenarios cananeos o soldados egipcios, que Ramsés había dejado en Amurru para asegurar el puerto de Sumur.
Su ubicación exacta durante la campaña es objeto de debate entre historiadores, pero lo que sabemos con certeza es que llegarían al campo de batalla en un momento decisivo. En el lado hitita, Muwatalli II no subestimaba la amenaza. Había reunido a sus aliados, el rey de Alepo, Rimisharrinaa, entre otros. Los registros hititas y egipcios discrepan en las cifras exactas, pero las fuentes hablan de un ejército hitita que incluía aproximadamente 40.000 soldados de infantería y entre 2.500 y 3.000 carros de guerra, una fuerza formidable construida mediante una coalición de aproximadamente 20 estados de Siria y Anatolia. Los carros hititas, más pesados y lentos que los egipcios, estaban diseñados para el combate de choque. 3 hombres por vehículo, un conductor, un lancero y un escudero que protegía a ambos. Así estaban las fuerzas cuando, en el 5.º año de Ramsés, el ejército egipcio partió de Per-Ramsés. La crónica egipcia, conocida como el Boletín, grabada posteriormente en los templos, describe la marcha. Su Majestad preparó su infantería, sus carros y los sherdana de su captura, a quienes había llevado consigo por las victorias de su brazo, equipados con todas sus armas, a quienes se habían dado las órdenes de combate. Su Majestad viajó hacia el norte, su infantería y sus carros con él. El ejército avanzó por la ruta costera, pasó la fortaleza de Saile en la frontera oriental del delta, entró en Canaán. Según las inscripciones, la infantería marchaba por los pasos estrechos como si transitara por los caminos de Egipto. Tras varios días de marcha, Ramsés llegó a una ciudad llamada Ramsés Meriamón, en el Valle de los Cedros, probablemente en el actual Líbano. Desde allí continuó hacia el norte. Cruzó un vado del Orontes con la división de Amón, que llevaba el nombre ceremonial el que da la victoria a Useramaatre Setepenra, el nombre de trono de Ramsés II. La división de Amón marchaba detrás de él. La división de Ra cruzaba el vado al sur de la localidad de Shaptuna, a una distancia de marcha. La división de Ta estaba más al sur, cerca de Arnaim. La división de Set avanzaba por el camino. Las divisiones estaban separadas. Esto no era inusual. Los ejércitos de la época marchaban en formación escalonada para facilitar el aprovisionamiento y evitar congestiones en caminos estrechos. Pero significaba que, en un momento dado, la vanguardia podía estar a considerable distancia del grueso de las fuerzas. Ramsés, impetuoso y confiado, avanzaba al frente con la división de Amón. Cerca del Orontes, sus soldados capturaron a 2 hombres que se identificaron como desertores del ejército hitita. Bajo interrogatorio, estos hombres proporcionaron información tranquilizadora. El rey hitita Muwatalli y su ejército se encontraban lejos, al norte, en las inmediaciones de Alepo. Kadesh estaba desprotegida. El camino estaba libre. Era exactamente lo que el joven faraón quería oír. Y era exactamente lo que los hititas querían que creyera. Porque aquellos 2 hombres no eran desertores. Eran espías plantados deliberadamente para que fueran capturados. Y Muwatalli II no estaba al norte de Alepo. Estaba al otro lado de Kadesh, al este de la ciudad, oculto con su ejército completo, detrás de las colinas que rodeaban la fortaleza, esperando el momento exacto para atacar. Ramsés, creyendo la información, aceleró la marcha. Quería llegar a Kadesh antes de que el ejército hitita tuviera tiempo de regresar del norte. Flanqueó la ciudad por el oeste, aproximándose desde el norte. Ordenó establecer un campamento. Los soldados de la división de Amón, hambrientos y cansados tras días de marcha, comenzaron a levantar las tiendas, a desensillar los caballos, a preparar raciones. Fue entonces cuando capturaron a otros 2 espías hititas.
Estos, sometidos a interrogatorio, las inscripciones egipcias muestran escenas de soldados golpeándolos, confesaron la verdad. Muwatalli estaba allí mismo, al este de Kadesh, con todo su ejército listo para atacar. La emboscada estaba lista, y Ramsés se había metido directamente en ella. El faraón había avanzado demasiado rápido. La división de Ra venía detrás, pero aún estaba en el camino. Las divisiones de Ta y Set estaban mucho más atrás. Ramsés se encontraba con una sola división, aproximadamente 5.000 hombres, frente a un ejército enemigo que multiplicaba sus fuerzas por 8. El campamento aún no estaba fortificado. Los soldados estaban dispersos, desarmados muchos de ellos, ocupados en tareas logísticas. Y en ese instante, las fuerzas hititas cruzaron el Orontes. 2.500 carros de guerra emergieron desde el sur, flanqueando Kadesh por el este, atravesando el río, lanzándose como una avalancha de bronce contra el flanco egipcio expuesto. El impacto fue devastador. La división de Ra, que avanzaba por el camino hacia el campamento, fue arrollada. Los carros hititas, pesados y veloces en terreno abierto, destrozaron las líneas egipcias. La infantería huyó. Parte de los carros de Ra consiguieron escapar hacia el norte, hacia el campamento donde Ramsés intentaba reorganizar a sus hombres, pero el grueso de la división fue virtualmente aniquilado. Los supervivientes corrieron en todas direcciones, sembrando el pánico. Los hititas, envalentonados por el éxito del primer golpe, dirigieron sus carros hacia el campamento de Amón. Muwatalli movilizó una oleada masiva de vehículos. El objetivo era claro: aplastar a Ramsés antes de que las otras 2 divisiones pudieran llegar en su ayuda. Las crónicas egipcias describen lo que sucedió a continuación con una mezcla de realidad táctica y propaganda heroica. Según el relato oficial, el conocido como Poema de Pentaur y el Boletín, ambos inscritos en múltiples templos, Ramsés se encontró rodeado. Los carros hititas lo cercaron junto al río Orontes. Sus propios carros estaban en la retaguardia, incapaces de abrirse paso a través del cerco enemigo. El faraón, según la narrativa, luchó solo, invocando al dios Amón, lanzando tal lluvia de flechas sobre el enemigo que éstos huyeron despavoridos. Los caballos hititas, asustados por las flechas, destrozaron sus propios carros. Los guerreros fueron arrojados al suelo, el caos se apoderó de las filas enemigas. Esta es la imagen que Ramsés mandó grabar en los muros de Abu Simbel, del Rameseo, de Luxor, de Karnak. La imagen de un faraón divino, solo contra miles, salvando a su ejército por su valor sobrehumano. Pero los historiadores modernos, contrastando las fuentes egipcias con los registros hititas y aplicando análisis táctico, proponen una reconstrucción diferente. Sí, Ramsés se encontró en una situación desesperada. Sí, el rey luchó personalmente, montado en su carro, dirigiendo contraataques contra los carros hititas que penetraban en el campamento. Los faraones egipcios del Reino Nuevo eran guerreros entrenados, no figurantes ceremoniales. Ramsés tenía 25 años, estaba en la plenitud física, había sido educado para el combate. No hay razón para dudar de que luchó con valentía. Pero no luchó solo. La división de Amón, aunque sorprendida, no fue destruida. Los carros egipcios, más ligeros y maniobrables que los hititas, podían girar con rapidez. Los aurigas egipcios eran expertos. Ramsés consiguió reagrupar parte de sus fuerzas y, sobre todo, en el momento crítico, llegaron los Nearín. Este contingente, cuya ubicación exacta antes de la batalla sigue debatiéndose, apareció en el campo de batalla desde una dirección inesperada, posiblemente desde la costa, posiblemente desde el norte, y golpeó el flanco de los carros hititas justo cuando éstos se habían dispersado saqueando el campamento egipcio.
porque los hititas, creyendo la victoria asegurada, habían cometido un error fatal. Sus guerreros habían bajado de los carros para saquear las tiendas egipcias, apoderarse de suministros, capturar prisioneros. La disciplina se rompió, y fue en ese momento de vulnerabilidad cuando los Nearín cargaron. Poco después llegó la división de Ptah. Con refuerzos suficientes, Ramsés lanzó una serie de contraataques. Los carros egipcios, ahora con ventaja numérica momentánea contra un enemigo desorganizado, arrollaron a los hititas. Muchos guerreros enemigos fueron empujados hacia el Orontes. Las inscripciones egipcias mencionan que numerosos hititas se ahogaron en el río, incluyendo a varios príncipes y comandantes aliados. Al caer la noche, los hititas se retiraron hacia Kadesh. Ramsés había evitado la aniquilación total, pero no había conquistado la ciudad. No había derrotado decisivamente al ejército hitita. Muwatalli conservaba intactas sus fuerzas de reserva, aproximadamente la mitad de su ejército, que nunca llegó a comprometerse en la batalla por razones que los historiadores aún debaten. Al día siguiente, según las fuentes, ambos ejércitos se enfrentaron nuevamente. El resultado fue un empate. Ninguno logró ventaja decisiva. Ramsés, incapaz de sostener un asedio prolongado de la ciudad fortificada de Kadesh, sus líneas de suministro eran demasiado largas, sus divisiones habían sufrido bajas significativas, ordenó la retirada. El ejército egipcio marchó hacia el sur, hacia Damasco, y finalmente de regreso a Egipto. Los registros hititas de Hattusa cuentan una historia diferente. Según su versión, Muwatalli derrotó a Ramsés, quien se vio obligado a abandonar Kadesh. La ciudad permaneció bajo control hitita. El reino de Amurru permaneció bajo control hitita. Desde el punto de vista estratégico, los hititas cumplieron su objetivo: retener sus posesiones en Siria. Los historiadores modernos coinciden en que la batalla terminó en empate táctico. Ramsés salvó a su ejército de una derrota total y logró infligir bajas significativas a los hititas, demostrando la capacidad de combate egipcia. Pero no logró su objetivo estratégico: reconquistar Kadesh. Los hititas, por su parte, no lograron destruir el ejército egipcio, pero conservaron el territorio disputado. Lo notable, lo verdaderamente extraordinario, no es quién ganó la batalla, es lo que Ramsés hizo después. Porque si desde el punto de vista militar Kadesh fue, en el mejor de los casos, un resultado mixto, desde el punto de vista propagandístico, fue un triunfo absoluto e incuestionable del faraón. Ramsés regresó a Egipto y desató la campaña de relaciones públicas más elaborada que el mundo antiguo había visto hasta ese momento. Ordenó que el relato de la batalla fuera grabado en piedra en prácticamente todos los templos importantes de Egipto y Nubia. El poema de Pentaur, una composición literaria que exaltaba el heroísmo del rey, fue copiado en múltiples monumentos. El boletín, un relato más sobrio en forma de diario militar, también fue inscrito ampliamente. Las escenas de batalla, Ramsés en su carro, rodeado de enemigos, lanzando flechas, pisoteando cadáveres, se esculpieron en relieves monumentales en Abu Simbel, en el Rameseo de Tebas, en Luxor, en Karnak, en Abidos. La narrativa era clara y contundente. El faraón, abandonado por sus tropas, traicionado por la cobardía de sus comandantes, había invocado a Amón. El dios había respondido, y Ramsés, solo, había destrozado a un ejército enemigo de miles de hombres. Era una hazaña digna de los dioses. Era la prueba de que Ramsés no era un hombre ordinario. Era el hijo de Ra, el elegido de Amón, el protector de Egipto. ¿Era cierto? En su totalidad, no, pero contenía elementos de verdad. Ramsés sí había estado en peligro mortal, sí había luchado personalmente,
Sí había conseguido, mediante una combinación de valentía, habilidad táctica y llegada oportuna de refuerzos, convertir una derrota inminente en un resultado indeciso. Y en el mundo antiguo, sobrevivir cuando todos esperaban tu muerte ya era, en cierto sentido, una victoria. La propaganda funcionó. Ramsés consolidó su imagen como guerrero invencible. Los súbditos egipcios, que no tenían acceso a los registros hititas ni a análisis estratégicos modernos, vieron las inscripciones, escucharon el poema de Pentaur recitado en festivales, contemplaron los relieves que mostraban a su rey triunfante, y creyeron. Pero la realidad geopolítica era más compleja. Kadesh seguía en manos hititas, Amurru seguía fuera del control egipcio, y Ramsés, por mucho que proclamara victoria, sabía que no había resuelto el problema hitita. Durante los años siguientes, el faraón lanzó campañas adicionales en Siria. En el séptimo, octavo y 10º año de su reinado, las inscripciones registran expediciones a territorios en lo que hoy es Jordania y Siria. Ramsés tomó varias ciudades en Galilea y Amurru, consiguió victorias tácticas. En el 10º año, según los registros, rompió las defensas hititas y conquistó Catna y Tunip, donde, en un ataque sorpresa hitita, entró en combate sin su armadura, un episodio que, aunque brevemente mencionado, sugiere que los encuentros militares continuaban siendo intensos y peligrosos. Ramsés retuvo estas ciudades el tiempo suficiente para erigir una estatua de sí mismo como soberano en Tunip. Avanzó más al norte, invadiendo la región de Code, posiblemente el territorio entre Alejandreta y Carquemish, pero, como su padre antes que él, descubrió que no podía mantener permanentemente territorios tan alejados de su base frente a la presión hitita constante. Las líneas de suministro eran demasiado largas, las guarniciones necesarias demasiado numerosas. Los hititas, con su capital mucho más cerca, podían reforzar posiciones con mayor rapidez. Así, durante 16 años, el conflicto continuó de manera intermitente. Campañas, escaramuzas, ciudades que cambiaban de manos. Ninguno de los dos imperios lograba ventaja decisiva. El estancamiento era costoso para ambos. Y mientras Egipto y el imperio hitita se desangraban mutuamente en Siria, otras amenazas comenzaban a emerger en el horizonte. Para Egipto, los pueblos del mar, coaliciones de guerreros y migrantes del Mediterráneo oriental cuyas identidades exactas aún se debaten, empezaban a representar una inquietud creciente. Para los hititas, Asiria, al este, se estaba fortaleciendo. Ambos imperios enfrentaban la posibilidad real de que, debilitados por su rivalidad mutua, pudieran ser vulnerables a terceros. Y entonces, en el año 18 del reinado de Ramsés, ocurrió un cambio político en el imperio hitita. Muwatalli II murió. Su hermano, Hattusili III, usurpó el trono de su sobrino Urji-Teshub, el heredero legítimo de Muwatalli. Urji-Teshub huyó y buscó refugio en Egipto. Ramsés lo acogió. No está claro si fue un gesto calculado para desestabilizar al nuevo rey hitita o simplemente el protocolo diplomático de dar asilo a un gobernante depuesto. En cualquier caso, enfureció a Hattusili III, quien exigió la extradición. Ramsés se negó. Las tensiones aumentaron. Durante un tiempo, pareció que el conflicto podría escalar nuevamente. Pero Hattusili III era un pragmático, y Ramsés, tras casi 2 décadas de guerra intermitente, también había aprendido. Ambos comprendieron que ninguno podía derrotar decisivamente al otro sin un coste insostenible, y ambos tenían preocupaciones más urgentes que la disputa por Kadesh. Las negociaciones comenzaron. No hay registro de que Ramsés y Hattusili se reunieran personalmente.
Los tratados de la época se negociaban mediante intermediarios, emisarios de alto rango, escribas especializados en lengua acadia, la lengua franca diplomática del Bronce Final, mensajeros que viajaban durante semanas entre Egipto y Hatusa. Y en el año 21 del reinado de Ramsés, el año 1258 antes de nuestra era, según la cronología estándar, se firmó un tratado de paz. El acuerdo se inscribió originalmente en tablillas de plata que se intercambiaron entre las dos cortes. Esas tablillas originales se han perdido, pero sobreviven copias. Una copia en arcilla, en escritura cuneiforme, fue descubierta en 1906 por el arqueólogo alemán Hugo Winkler en las ruinas de Hatusa, la capital hitita en la actual Turquía. Esa tablilla se conserva hoy en el Museo Arqueológico de Estambul. La versión egipcia fue grabada en los muros de dos templos en Tebas, el Rameseo y el recinto de Amón-Ra en Karnak. El egiptólogo francés Jean-François Champollion copió porciones del texto en 1828. Es el tratado de paz internacional más antiguo del que se conservan versiones de ambas partes. El texto es notable por su simetría. Ambas potencias se reconocen mutuamente como iguales. No hay vencedor ni vencido. El tratado establece paz perpetua. Ramsés, gran rey, rey del país de Egipto, nunca atacará el país de Hatti para tomar posesión de parte de este país. Y Hattusili, gran rey, rey del país de Hatti, nunca atacará el país de Egipto para tomar posesión de parte de ese país. Incluye cláusulas de no agresión, ayuda mutua en caso de ataque externo, extradición de fugitivos y reconocimiento de las líneas sucesorias de ambas casas reales. Para Hattusili III, esta última cláusula era crucial. Habiendo usurpado el trono, necesitaba reconocimiento internacional de su legitimidad. El tratado incluía lenguaje específico instando a Egipto a aceptar el gobierno de su línea familiar. El hijo de Hattusili, rey de Hatti, será hecho rey de Hatti en lugar de Hattusili, su padre. Ramsés aceptó esta provisión, otorgando a Hattusili la validación diplomática que necesitaba. Para Ramsés, el tratado representaba algo diferente. Aunque renunciaba formalmente a Kadesh y a los territorios del Valle del Litani, podía presentar el acuerdo como una victoria diplomática. Después de todo, Hattusili había iniciado las negociaciones. En el mundo de la propaganda faraónica, esto podía interpretarse como el reconocimiento hitita de la fuerza egipcia. Y el tratado aseguraba las fronteras de Egipto, liberando recursos para otras prioridades. La paz se selló de la manera tradicional del Bronce Final, mediante matrimonio dinástico. En el año 34 de Ramsés, una princesa hitita viajó a Egipto para casarse con el faraón. Tenía entre 13 y 14 años, según los registros. Su nombre hitita se desconoce. En Egipto fue rebautizada con un nombre egipcio. La boda fue un acontecimiento de enorme magnitud, celebrado con festivales y registrado en estelas. Una segunda princesa hitita posiblemente se casó con Ramsés alrededor del año 44 de su reinado, aunque la evidencia de este segundo matrimonio es menos clara. Ramsés ya tenía un harén considerable. Sus esposas principales eran Nefertari, a quien dedicaría uno de los templos de Abu Simbel y una tumba magníficamente decorada en el Valle de las Reinas, Eiset-Nofret. Con ellas y otras esposas reales tuvo, según los registros, alrededor de 40 hijas y 45 hijos. La familia real ramésida era una institución vasta. Con la paz asegurada en el norte, Ramsés dedicó las siguientes décadas de su reinado a lo que se convertiría en su legado más visible: la construcción. El programa arquitectónico de Ramsés II fue el más ambicioso de la historia egipcia.
Añadió salas monumentales en Luxor y Karnak, completó el gran salón hipóstilo iniciado por su padre, construyó un nuevo templo en Abidos, erigió su propio templo funerario, el Rameseo, en la orilla oeste de Tebas, construyó los colosales templos de Abu Simbel tallados en la roca en Nubia, levantó fortalezas y templos a lo largo del Nilo hasta la segunda catarata. Prácticamente no hay sitio importante en Egipto o Nubia que no atestigüe actividad constructiva durante su reinado. Las estatuas de Ramsés II, algunas de proporciones gigantescas, se erigieron por todo el país. Una de ellas, en el Rameseo, pesaba originalmente 83 toneladas. Medía aproximadamente 17 metros de altura antes de fragmentarse. Hoy, los restos del torso yacen en el suelo del templo y la cabeza, partida, descansa cerca. El poeta inglés Percy Bysshe Shelley, al ver los restos descritos por viajeros del siglo XVIII, los inmortalizó en su poema Ozymandias, una reflexión sobre la vanidad del poder humano. Pero en su momento, esas estatuas proclamaban algo diferente: la permanencia del faraón, la gloria de Egipto, la presencia divina del rey. Los proyectos constructivos cumplían múltiples funciones. Eran actos de piedad religiosa, honrando a los dioses y asegurando el favor divino. Eran declaraciones políticas, demostrando la capacidad del Estado para movilizar recursos. Eran programas de empleo, utilizando mano de obra egipcia, tanto trabajadores calificados como voluntarios que cumplían su deber cívico, según el sistema tradicional egipcio, no esclavos como erróneamente sugieren algunas tradiciones posteriores. Y eran, por supuesto, propaganda. Cada templo, cada estatua, cada inscripción repetía el nombre de Ramsés, sus títulos, sus logros, su divinidad. Ramsés no se limitó a construir monumentos nuevos, también se apropió de monumentos anteriores, inscribiendo su nombre sobre los cartuchos de faraones previos, una práctica que, aunque común en cierta medida, Ramsés llevó a niveles sin precedentes. Esto ha complicado el trabajo de los arqueólogos modernos, que deben distinguir entre obras originalmente comisionadas por Ramsés y aquellas que simplemente usurpó. El faraón se deificó a sí mismo en vida de manera más extensa que cualquier predecesor del Reino Nuevo. Capillas dedicadas al dios Ramsés fueron construidas en templos por todo Egipto. Estatuas colosales del faraón, con cultos dedicados al Ramsés divino, se erigieron frente a numerosos santuarios. Relieves en templos mostraban a Ramsés haciendo ofrendas a sí mismo como dios. No era la primera vez que un faraón egipcio afirmaba divinidad. La ideología faraónica siempre había incluido un componente divino, pero la escala y explicitud de la autodeificación de Ramsés fueron notables. Celebró un número sin precedentes de festivales Sed, ceremonias de renovación real que tradicionalmente se realizaban después de 30 años de reinado. Ramsés celebró 13 o 14 de estos festivales, más que cualquier otro faraón conocido. ¿Por qué esta obsesión con la construcción, la autoglorificación, la repetición constante de su nombre y sus logros? Una interpretación es puramente egocéntrica. Ramsés era vanidoso, megalómano, obsesionado con la inmortalidad. Otra interpretación, más matizada, considera el contexto. Ramsés provenía de una familia sin sangre real antigua. Su legitimidad dependía de sus logros, no de una línea dinástica centenaria. El programa propagandístico servía para consolidar el poder de la dinastía XIX, para hacer que el nombre de Ramsés fuera tan omnipresente, tan identificado con Egipto mismo, que resultara inconcebible cuestionar su derecho a gobernar o el de sus descendientes. Y funcionó. Ramsés reinó durante 66 años y 2 meses, uno de los reinados más largos de la historia egipcia, solo posiblemente superado por Pepi,
segundo de la dinastía sexta, que vivió 1000 años antes. Cuando murió, el 13 de agosto del año 1213 antes de nuestra era, tenía entre 90 y 91 años de edad, una longevidad extraordinaria para la época. Había sobrevivido a la mayoría de sus hijos. Los primeros 12 que designó como herederos murieron antes que él. Finalmente, su decimotercer hijo, Merneptah, de casi 60 años, ascendió al trono. La población egipcia que vivió durante su reinado nunca había conocido otro faraón. Generaciones enteras nacieron, vivieron y murieron bajo Ramsés. Cuando finalmente murió, según registran las fuentes, hubo pánico generalizado. Muchos creían que el fin del mundo estaba cerca, porque no podían concebir Egipto sin Ramsés. Su cuerpo fue momificado y enterrado en la tumba KV7 en el Valle de los Reyes. Posteriormente, durante el período de inestabilidad de la dinastía 21, su momia fue trasladada al escondite real de Deir el-Bahari para protegerla de saqueadores. Allí fue redescubierta por arqueólogos en 1881 junto con las momias de otros grandes faraones. Hoy se conserva en el Museo Egipcio de El Cairo. Los estudios de su momia, realizados por el antropólogo físico James Harris de la Universidad de Michigan y otros investigadores, revelaron un hombre que medía más de 1,80 metros de altura, alto para los estándares del Egipto antiguo. Tenía una mandíbula fuerte, nariz aguileña, rostro alargado y delgado. Harris observó que probablemente se parecía más a la gente del Mediterráneo oriental, lo cual no es sorprendente, porque venía del delta del Nilo, que había sido invadido en el pasado por pueblos del este. El cabello de la momia es rojizo, probablemente teñido con henna después de la muerte, según la costumbre. Tras el regreso de las campañas asiáticas y la consolidación de la paz con los hititas a través del tratado del año 21 de su reinado, Ramsés II dirigió su energía principal hacia el interior de Egipto y sus territorios del sur en Nubia. El faraón, que ya había demostrado su capacidad militar en Kadesh, como narramos anteriormente, se convirtió en un constructor incansable y en el cabeza de una de las familias reales más numerosas de la historia egipcia. Su largo reinado permitió que generaciones enteras crecieran y murieran conociendo solo su nombre en el trono. Nefertari, su gran esposa real favorita durante los primeros años, ocupó un lugar central en su vida y en su propaganda. Hija de una familia noble del Alto Egipto, Nefertari contrajo matrimonio con Ramsés probablemente antes de su ascenso. Las inscripciones la describen con títulos como Gran Esposa Real, Señora de las Dos Tierras, Amada de Mut. Ramsés le dedicó el templo pequeño de Abu Simbel, una estructura excavada en la roca donde Nefertari aparece representada a la misma escala que el faraón, algo excepcional que subraya su estatus. En las paredes de ese templo, Nefertari es mostrada ofreciendo a la diosa Hathor y participando en rituales que normalmente estaban reservados a la realeza masculina. Murió alrededor del año 24 o 25 del reinado, hacia 1255 antes de nuestra era. Su tumba en el Valle de las Reinas, la QV66, es una de las más bellamente decoradas del período, con escenas del Libro de las Puertas y del Libro de los Muertos pintadas con colores vibrantes que los restauradores modernos han logrado preservar parcialmente. Y Setnofret, la segunda gran esposa real, provenía también de una familia no real pero influyente. Fue madre de varios hijos clave, entre ellos Merneptah, quien finalmente sucedería a su padre. A diferencia de Nefertari, cuyo culto se centró más en el sur, y Setnofret aparece frecuentemente asociada con el norte y con la capital de Pi Ramsés.
Ramsés tuvo además otras esposas reales de alto rango, incluyendo a sus propias hijas, Bintanat, Meritamen, Nebetawi y Genutmair. Estos matrimonios entre padre e hija, comunes en la realeza egipcia para mantener la pureza de la línea divina, sirvieron también para asegurar lealtades internas y evitar que ramas colaterales de la familia acumularan demasiado poder. Los registros y relieves en templos como el Rameseo y Abu Simbel listan decenas de hijos e hijas. Las estimaciones modernas, basadas en inscripciones y estatuas grupales, indican entre 48 y 50 hijos y entre 40 y 53 hijas. Muchos de estos príncipes recibieron educación militar y administrativa desde temprana edad. El príncipe mayor, Amon-Her-Kepeshef, hijo de Nefertari, acompañó a su padre en campañas y fue designado heredero inicial. Sin embargo, Ramsés sobrevivió a los 12 primeros hijos designados como herederos. Esta longevidad inusual creó una sucesión compleja que solo se resolvió cuando Merneptah, el 13º hijo varón nacido de Isetnofret, alcanzó la madurez avanzada. La corte de Pi-Ramsés, en el delta oriental, se convirtió en el centro de esta vasta familia. La ciudad, fundada o ampliamente reconstruida por Ramsés, incluía palacios, cuarteles, talleres y templos dedicados a los dioses principales y al propio faraón divinizado. Los arqueólogos han excavado restos de hornos de vidrio, talleres de cerámica y establos que indican una economía activa dedicada tanto al mantenimiento del ejército como al lujo cortesano. Desde allí se administraba el tributo que llegaba de Nubia, principalmente oro de las minas del desierto oriental nubio, marfil, ébano, pieles de leopardo y esclavos de guerra. Precisamente en Nubia, Ramsés desarrolló una política de control y egipcianización intensa. Ya en los primeros años de su reinado, posiblemente en el año 2 o 3, lanzó campañas contra tribus rebeldes en Kush. Las inscripciones en el templo de Beit el-Wali, al norte de Nubia, registran victorias sobre los nubios y la presentación de cautivos al dios Amón. Más al sur, en Gerf Hussein y Wadi es-Sebua, ordenó construir templos donde él mismo aparece como dios receptor de culto junto a Amón, Ra y Ta. Estos templos funcionaban como centros administrativos, religiosos y económicos. El virrey de Kush, un alto funcionario egipcio titulado Hijo del Rey de Kush, supervisaba la extracción de oro y el envío anual de tributos a la corte. Bajo Ramsés, Nubia proporcionó los recursos que financiaron gran parte del programa constructivo en Egipto, propiamente dicho. El proyecto más emblemático de esta política nubia fueron los templos de Abu Simbel, construidos entre los años 20 y 30 aproximadamente del reinado. El templo grande, dedicado principalmente al propio Ramsés divinizado junto con Amón-Ra, Ra-Jorakti y Ptah, fue excavado directamente en la arenisca de la orilla occidental del Nilo. 4 colosos sedentes de Ramsés, cada uno de unos 20 metros de altura, flanquean la entrada. Sobre ellos, en el friso, aparecen figuras de cautivos asiáticos y nubios simbolizando el dominio universal del faraón. El interior contiene un hipóstilo con 8 pilares osiríacos que representan al rey como Osiris. 2 veces al año, alrededor del 22 de febrero y el 22 de octubre, los rayos del sol naciente penetran hasta el fondo del santuario e iluminan las estatuas de Ramsés y los 3 dioses principales, dejando en penumbra a Ptah, dios de la oscuridad y el inframundo. Este alineamiento astronómico confirmado por arqueoastrónomos modernos demuestra el alto nivel de conocimiento calendárico y arquitectónico de los egipcios de la época. El templo pequeño, situado a unos cientos de metros, está dedicado a Nefertari como encarnación de Hathor. 6 colosos de pie,
4 del faraón y 2 de la reina adornan la fachada. En el interior, Hathor aparece en forma de vaca protectora. La construcción de ambos templos requirió miles de trabajadores, ingenieros y artistas. La roca se cortó con cinceles de bronce y dolerita, se pulió y se decoró con relieves pintados. El traslado moderno de los templos en la década de 1960 durante la campaña de salvamento de Nubia por la UNESCO demostró la precisión con la que los antiguos bloques habían sido ensamblados originalmente. En Egipto mismo, el Rameseo, el templo funerario de Ramsés, en la orilla occidental de Tebas, representa otro logro colosal. Construido sobre un terreno ligeramente elevado para evitar las inundaciones, el complejo incluía un primer pilono monumental, patios con estatuas colosales y un hipóstilo. Una de las estatuas sedentes del patio, tallada en granito rosado de Asuán, medía originalmente más de 17 metros y pesaba alrededor de 83 toneladas. Hoy yace fragmentada, con la cabeza y el torso cerca del suelo. Esta estatua fue la que inspiró el poema Ozymandias de Percy Bysshe Shelley, aunque el poeta nunca la vio directamente. El templo contenía además almacenes, mataderos y un palacio real para las visitas del faraón durante las festividades tebanas. Ramsés no se limitó a construir nuevos templos. Completó y amplió obras iniciadas por su padre Seti I, como el gran salón hipóstilo de Karnak, donde añadió columnas y relieves que narran sus campañas. En Luxor decoró el patio y añadió un obelisco, uno de cuyos pares hoy se encuentra en la Plaza de la Concordia en París. En Abidos terminó el templo de Seti y construyó su propio templo adyacente. Prácticamente no existe sitio sagrado importante desde el delta hasta la segunda catarata que no lleve el cartucho de User Maat Ra Setepen Ra. Esta fiebre constructiva se sostuvo gracias a un sistema administrativo eficiente heredado de la dinastía XVIII, pero perfeccionado. El visir, principal administrador civil, coordinaba los nomos, provincias. Los templos funcionaban como unidades económicas, poseían tierras, ganado y mano de obra. El sistema de corvée obligaba a los campesinos a trabajar en proyectos estatales durante la temporada de inundación, cuando los campos estaban bajo el agua del Nilo. Aunque los textos griegos posteriores y la tradición bíblica popularizaron la imagen de esclavos hebreos, construyendo ciudades, las evidencias arqueológicas y papiros administrativos muestran que la mano de obra principal era egipcia libre bajo obligación rotativa, complementada con prisioneros de guerra y especialistas asalariados. La religión bajo Ramsés alcanzó un nuevo nivel de sincretismo y autodeificación. A partir del año 30 de su reinado, aproximadamente 1249 antes de nuestra era, celebró el primer festival Sed, la ceremonia de rejuvenecimiento real que tradicionalmente marcaba 3 décadas en el trono. Ramsés realizó al menos 13 o 14 de estos festivales, más que cualquier otro faraón documentado. Cada Heb-Sed incluía rituales de renovación. El faraón corría un circuito simbólico demostrando vigor físico, levantaba el pilar Died asociado a Osiris, recibía ofrendas de los gnomos personificados y era coronado nuevamente. Estas ceremonias se representaron en múltiples templos y reforzaron la idea de que el faraón no solo era hijo de los dioses, sino un dios vivo. Ramsés estableció cultos a su propia persona divinizada en varios lugares. En Nubia, en los templos mencionados, recibía ofrendas como Ramsés el dios. En Pi-Ramsés había capillas donde se le adoraba junto a los dioses principales. Esta práctica, aunque no inventada por él, ya Amenhotep III había avanzado en esa dirección, fue llevada por Ramsés a una escala sin precedentes.
Los relieves muestran al faraón ofreciendo incienso a su propio Ka o estatua divinizada. Los historiadores modernos interpretan esto como una estrategia de legitimación para una dinastía relativamente nueva que necesitaba afirmar su derecho divino al trono. La economía prosperó durante estas décadas centrales del reinado. El Nilo trajo inundaciones regulares que aseguraron buenas cosechas. El comercio con el Levante, ahora pacificado por el tratado, trajo madera de cedro, vino, aceite y metales. Las minas de Sinaí proporcionaron turquesa y cobre. Nubia siguió siendo la principal fuente de oro. Los papiros administrativos de la época, aunque fragmentarios, muestran un estado capaz de movilizar recursos a gran escala sin colapsar. Sin embargo, mantener una corte tan numerosa y un programa constructor tan ambicioso generaba presiones. Hacia el final de su reinado, algunos indicios sugieren que la lealtad de ciertos templos y nomos se volvió crucial para sostener el sistema. El alto clero de Amón en Tebas, que controlaba vastas propiedades, adquirió cada vez más influencia, un proceso que continuaría en las dinastías siguientes y contribuiría eventualmente a tensiones internas. Ramsés supervisó personalmente muchos aspectos de la administración. Nombró a uno de sus hijos, Khaemwaset, sumo sacerdote de Ptah en Menfis. Khaemwaset se convirtió en un erudito y restaurador de monumentos antiguos, restaurando pirámides de la dinastía V y dejando inscripciones que lo identifican como uno de los primeros arqueólogos de la historia. Su trabajo preservó conocimiento del pasado que de otro modo se habría perdido. La vida en la corte combinaba esplendor y rigor ritual. Los príncipes aprendían a leer y escribir jeroglíficos, practicaban equitación y tiro con arco, estudiaban las listas de reyes y los himnos religiosos. Las princesas recibían educación en música, danza y manejo de la casa real. Los banquetes incluían música con arpas, liras y flautas, danzas y abundante comida: pan, cerveza, vino, carne de res, aves, pescado del Nilo y frutas. A medida que Ramsés envejecía, su familia se convirtió en una red compleja de lealtades. Muchos hijos ocuparon cargos importantes: generales, sacerdotes, administradores. La muerte sucesiva de los herederos más antiguos debió ser un golpe emocional, pero también permitió que Merneptah, un hombre maduro y experimentado cuando finalmente ascendió, tomara las riendas con relativa estabilidad. Así transcurrieron las décadas centrales del reinado. Un equilibrio entre proyección de poder hacia el exterior, a través de monumentos y diplomacia, y consolidación interna a través de la familia, la religión y la economía. Ramsés no solo gobernó Egipto, lo remodeló a su imagen, dejando un paisaje monumental que todavía hoy define la percepción popular del antiguo Egipto. Con el paso de los años, el reinado, que había comenzado con energía juvenil y campañas militares, entró en una fase de madurez y, finalmente, de vejez avanzada. Ramsés II vivió hasta los 90 o 91 años, según los estudios antropológicos de su momia, una longevidad extraordinaria que pocos faraones alcanzaron. Esta longevidad trajo consigo tanto logros como desafíos reales para el sistema que había construido. Después del Tratado de Paz con los hititas y la consolidación de las fronteras del norte, las campañas militares se volvieron menos frecuentes y más defensivas o punitivas. En Libia, al oeste, Ramsés enfrentó incursiones de tribus libias que amenazaban el delta. Las inscripciones en el Rameseo y en otros templos registran victorias contra estos grupos, aunque los historiadores modernos consideran que muchas de estas fueron expediciones preventivas, más que conquistas territoriales permanentes. En Nubia, como ya mencionamos en el contexto de los templos, mantuvo el control estricto a través del virrey y las guarniciones.
El mayor desafío interno fue la sucesión. Como hemos visto, Ramsés sobrevivió a la mayoría de sus hijos mayores. Cuando Amon-Her-Kepeshef, el primogénito, murió alrededor del año 25, el título de heredero pasó sucesivamente a otros príncipes. La lista de príncipes en templos como el Rameseo muestra nombres que desaparecen de los registros con el tiempo. Merneptah, nacido probablemente en los primeros años del reinado de su padre, tuvo que esperar hasta bien entrada la madurez para ser designado heredero definitivo alrededor del año 55 o 56. Para entonces, Merneptah tenía casi 60 años. Esta situación creó una corte donde los príncipes y sus madres competían por influencia. Aunque no existen registros de conspiraciones abiertas durante el reinado de Ramsés, a diferencia de lo que ocurriría bajo Ramsés III con la conspiración del harén, la longevidad del faraón debió generar tensiones latentes sobre quién controlaría el poder cuando él ya no estuviera. En los últimos años, Ramsés delegó cada vez más responsabilidades. Merneptah participó activamente en la administración y posiblemente en algunas campañas menores. El faraón continuó celebrando festivales Sed incluso en la vejez avanzada, demostrando ante el pueblo y la élite que conservaba el favor divino y la vitalidad necesaria para gobernar. La última de estas celebraciones documentadas ocurrió alrededor del año 64 o 65. La salud de Ramsés declinó previsiblemente con la edad. Los estudios de su momia revelan artritis severa, problemas dentales graves, incluyendo abscesos que pudieron causar infecciones sistémicas y arteriosclerosis. A pesar de ello, las inscripciones de los últimos años lo muestran todavía activo en donaciones a templos y en supervisiones de obras. Murió el tercer mes de Shemu, día 6 o 7 del año 66 de su reinado, que corresponde al 13 de agosto de 1213 antes de nuestra era, según la cronología aceptada. Su muerte generó un shock en la población. Los textos posteriores describen luto nacional y temor, porque para muchos egipcios nacidos durante su reinado era inconcebible un Egipto sin Usermaatre. El cuerpo fue embalsamado según el ritual completo: extracción de vísceras, deshidratación con natrón durante 70 días, relleno con resinas y lino y envoltura con vendas. Fue enterrado inicialmente en la tumba KV7 del Valle de los Reyes, una estructura grande pero que sufrió daños por inundaciones antiguas y saqueos posteriores. Durante la dinastía 21, cuando las tumbas reales fueron sistemáticamente violadas, la momia de Ramsés fue trasladada para su protección. Primero a la tumba de Seti, luego al escondite real de Deir el-Bahari, TT 320, donde fue descubierta en 1881 por la familia de ladrones de antigüedades Abd el-Rasul. El egiptólogo Émile Brugsch fue el primero en ver el contenido del escondite. La momia de Ramsés fue transportada a El Cairo, examinada por Gastón Maspero y finalmente colocada en el Museo Egipcio. En 2021 fue trasladada con honores al Museo Nacional de la Civilización Egipcia en el marco del desfile dorado de los faraones. Merneptah heredó un Egipto aún poderoso, pero con señales de fatiga. Su reinado, de unos 10 años, se vio marcado por la necesidad de defender las fronteras contra nuevas amenazas, especialmente los pueblos del mar y libios. La estela de Merneptah, famosa por mencionar a Israel como un pueblo derrotado en Canaán, refleja los esfuerzos por mantener el control en Asia. Sin embargo, el imperio construido por Ramsés comenzó a contraerse gradualmente. La dinastía 19 continuó unos años más con sucesores como Seti II, Amenmes y Siptah, pero con inestabilidad creciente. Finalmente, la dinastía 20,
iniciada por Setnakht y continuada por Ramsés III, quien intentó emular conscientemente a Ramsés II en nombre, construcciones y propaganda, representó el último gran esfuerzo de restauración antes del declive del Imperio Nuevo. Ramsés II había transformado Egipto de manera duradera. Sus monumentos se convirtieron en puntos de referencia para generaciones posteriores. Los reyes posteriores usurparon o restauraron sus obras. Su nombre se convirtió en sinónimo de grandeza faraónica. Los sacerdotes y escribas lo recordaban como el ancestro grande. El legado de Ramsés II trasciende su muerte y se extiende a través de más de 3000 años de historia. En la antigüedad misma, su figura dominó la memoria colectiva egipcia. Durante la dinastía 20, Ramsés III adoptó su nombre y copió muchos de sus títulos y escenas de batalla, intentando recrear la gloria del predecesor. Los templos de Ramsés II siguieron siendo utilizados y reverenciados durante siglos. Cuando los griegos llegaron a Egipto en época tolemaica y romana, el nombre de Ramsés se deformó en Ozymandias, como aparece en Diodoro de Sicilia, quien describió el Rameseo y su estatua colosal. Esta descripción llegó a Percy Bysshe Shelley, inspirando su famoso soneto de 1818, que reflexiona sobre la transitoriedad del poder. Mira mis obras, poderoso, y desespera. Irónicamente, el poema captura tanto la ambición monumental de Ramsés como la inevitabilidad de la ruina, aunque el faraón logró que su nombre perdurara mucho más que la mayoría. La redescubierta moderna comenzó en el siglo XIX. Giovanni Belzoni, el aventurero italiano, exploró el Rameseo y Abu Simbel. Jean-François Champollion, tras descifrar los jeroglíficos en 1822, identificó los cartuchos de Ramsés en múltiples monumentos y comprendió la escala de su reinado. Las excavaciones sistemáticas del siglo XX y XXI, incluyendo las del Rameseo por el Instituto Francés de Arqueología Oriental y los trabajos en Pi Ramsés por arqueólogos egipcios y alemanes, han revelado más detalles sobre la capital y la vida cotidiana. La momia de Ramsés II ha sido objeto de estudios científicos. En 1976 fue llevada a París para tratamiento contra hongos. Los análisis radiográficos y de ADN, aunque limitados por la antigüedad, han confirmado su origen mediterráneo oriental, su estatura de aproximadamente 1,73 a 1,80 metros y detalles de su salud. Hoy se conserva en condiciones controladas en El Cairo, accesible al público en el museo. Los historiadores modernos debaten aspectos de su reinado. Algunos enfatizan su genio propagandístico. Convirtió un empate militar en Kadesh en una victoria legendaria. Otros destacan su habilidad diplomática real, que logró una paz duradera de más de 40 años con el principal rival. Su programa de construcciones es visto como una herramienta de cohesión estatal y proyección de poder, pero también como un factor que pudo haber tensado los recursos hacia el final de la era del bronce. Lo que sabemos con certeza es que Ramsés II cerró el período de máximo esplendor del Imperio Nuevo. Después de él, Egipto enfrentó presiones crecientes de los pueblos del mar, la fragmentación interna y, eventualmente, la dominación extranjera por libios, nubios, asirios, persas, griegos y romanos. Sin embargo, la imagen del faraón constructor y guerrero perduró. En la cultura popular contemporánea, Ramsés sigue siendo el arquetipo del faraón poderoso, apareciendo en películas, documentales y literatura. Su reinado plantea preguntas que los investigadores aún exploran. ¿Hasta qué punto su autodeificación fue una respuesta a la necesidad de legitimar una dinastía nueva? ¿Cómo influyó el Tratado hitita en el equilibrio de poderes del Bronce final
antes de su colapso general, alrededor de 1200 antes de nuestra era? ¿Qué rol exacto jugaron las condiciones climáticas y económicas en la transición hacia el tercer período intermedio? Lo innegable es que pocas figuras de la antigüedad lograron imprimir su nombre tan profundamente en el paisaje físico y cultural de su civilización. Desde las orillas del Nilo hasta los museos del mundo, los monumentos de Ramsés II continúan hablando de un hombre que, con decisiones reales tomadas hace más de 3000 años, moldeó la idea misma que tenemos del antiguo Egipto. Hemos seguido a Ramsés desde su formación bajo Seti I, a través de la prueba de fuego en Kadesh, la diplomacia que trajo la paz, la construcción de un legado monumental y la compleja gestión de una familia y un imperio durante más de 6 décadas. La historia real de este faraón, con sus victorias, sus compromisos, sus ambiciones y sus límites humanos, resulta más fascinante que cualquier leyenda simplificada. En un mundo antiguo, lleno de imperios efímeros, Ramsés II logró lo que pocos consiguieron, que su nombre fuera recordado no solo como rey, sino como el símbolo mismo de la grandeza egipcia. Hemos seguido a Ramsés, hijo de Seti, desde su juventud impetuosa en los campos de Siria hasta su vejez serena a orillas del Nilo. Lo hemos visto llegar al valle del Orontes con 20.000 hombres, enfrentarse a una emboscada que pudo haber terminado con su reinado en un solo día, y convertir aquella jornada incierta en el fundamento de una leyenda que talló en piedra a lo largo de todo Egipto. Lo hemos acompañado mientras firmaba el tratado de paz más antiguo que se conserva entre dos grandes potencias, mientras erigía colosos de granito y templos excavados en la roca viva, mientras sobrevivía a casi todos sus hijos y contemplaba, desde el trono, un imperio que había rehecho a su imagen. Lo que comenzó como la ambición de un joven faraón de una dinastía nueva terminó convirtiéndose en uno de los reinados más largos y prolíficos de la historia de Egipto. 66 años en los que el nombre de User-Maat-Ra, Setepen-Ra, se grabó tan profundamente en el paisaje que 3000 años después todavía define para millones de personas la idea misma de lo que fue el antiguo Egipto. Ramsés no fue un semidios invencible como proclamaban sus relieves. Fue un hombre de carne y hueso que tomó decisiones reales en un mundo brutal y complejo, un estratega que supo convertir un empate militar en victoria propagandística, un diplomático que entendió cuando era más sabio negociar que seguir derramando sangre, un constructor que movilizó a un país entero para dejar testimonio de su paso. Sus monumentos, sus tratados y sus inscripciones nos hablan todavía hoy de la grandeza posible del ser humano y al mismo tiempo de sus límites, porque al final ni siquiera Ramsés pudo detener el tiempo. La momia que hoy descansa en el Cairo, con su rostro alargado y su cabello rojizo, nos recuerda que aquel faraón que luchó contra miles junto al Orontes también envejeció, sufrió dolores y murió. Sus templos se llenaron de arena, sus estatuas se fragmentaron, sus ciudades fueron abandonadas, y sin embargo, su nombre sobrevivió. En un mundo donde los imperios nacen, brillan y se apagan, Ramsés II logró algo extraordinario: hacer que su voz siguiera resonando mucho después de que su corazón dejara de latir. No porque fuera invencible, sino porque comprendió como pocos la fuerza de la memoria escrita en piedra. La historia real de este faraón, con sus victorias incompletas, sus ambiciones desmesuradas y su longevidad casi legendaria, sigue siendo más poderosa que cualquier ficción que pudiéramos inventar. Aquí termina el relato de Ramsés II, el último gran faraón del Imperio Nuevo. Que su nombre perdure.